La sala de conferencias estaba llena, bañada por la luz fría de los paneles LED que colgaban del techo como un recordatorio de que, en aquel edificio nada era humano. Nada era cálido. Valeria permanecía de pie, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, intentando no mostrar cómo le temblaban los dedos. El murmullo de los empleados disminuyó cuando Sebastián Velarde entró con su andar firme y su traje impecable, como si cada paso suyo dictara el ritmo de la respiración de todos los presentes. De pronto, su voz cortó el aire con un filo casi quirúrgico: tú arruinaste todo, y el silencio se volvió un peso insoportable. Valeria sintió que su pecho se cerraba, como si su mundo entero se hubiera vuelto un pasillo sin salida. Él avanzó unos pasos más, levantando un informe con las páginas arrugadas por la fuerza con la que lo había sostenido. Eres la única culpable, soltó sin titubear, sin mirar los ojos de la joven, como si ni siquiera mereciera la dignidad del contacto visual. Valeria tragó saliva, sintiendo cómo la vergüenza le quemaba la piel. Como cada mirada en la sala se clavaba en su espalda. En su bolsillo, el borde de un sobre antiguo rozó sus dedos. Ese pequeño rectángulo de papel amarillento que llevaba consigo desde niña, como si pudiera protegerla de algo. Pero en ese instante, ni siquiera ese recuerdo parecía suficiente para mantenerla de pie. Un nudo se formó en su garganta mientras escuchaba a Sebastián enumerar supuestos errores uno tras otro, como si disfrutara desmantelar su dignidad pieza por pieza. Cada palabra suya resonaba con una dureza helada, y Valeria sintió que se volvía más pequeña, más frágil, más expuesta. Le sudaban las manos, y un leve mareo le nubló la vista. No entendía por qué la señalaba a ella, por qué la había escogido como chivo expiatorio frente a tantos testigos. Pero lo que sí sabía era que su miedo la paralizaba, que una parte de sí quería disculparse aunque no fuera culpable, solo para que todo terminara. Sin embargo, al bajar la mirada, sus dedos se cerraron alrededor del sobre, y en ese gesto mínimo, casi imperceptible, halló un hilo de fuerza que no esperaba. Recordó la voz de su padre, sus palabras antes de despedirse por última vez: lee esta carta cuando más la necesites, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria se preguntó si acaso ese momento, esa humillación, esa injusticia, era justamente el instante para el que la carta había sido escrita. El mundo alrededor suyo parecía desvanecerse, pero el temblor en su respiración comenzó a transformarse en algo distinto, una resistencia silenciosa que nadie más podía ver. Las luces del pasillo parpadeaban cuando Valeria salió de la sala, sintiendo como cada paso la alejaba de su último resto de dignidad. El aire olía desinfectante, a frío, a esa mezcla impersonal que siempre encontraba en los edificios donde trabajaba. Mientras caminaba hacia el cuarto de mantenimiento, sus hombros se hundían más con cada respiración, como si el peso de la acusación de Sebastián la persiguiera pegado a la piel. Dejó caer su bolso sobre la pequeña mesa metálica y apoyó las manos en el borde, tratando de recuperar el aliento. Allí, entre cables y herramientas, su reflejo en la ventana le devolvió una versión derrotada de sí misma, una que temía enfrentarse al mundo y que deseaba desaparecer. Su teléfono vibró en el bolsillo con la alarma de los medicamentos de su abuela. Esa notificación tan cotidiana, tan necesaria, la obligó a enderezarse. No podía dejarse caer, la vida no le daba ese lujo. Sacó el termo con té de hierbas preparado por Inés esa mañana, aún tibio, y lo sostuvo entre las manos para sentir un poco de calor, pero ni siquiera ese sorbo dulce logró disipar la presión que sentía en el pecho. La imagen del rostro severo de Sebastián reaparecía otra vez, acompañada de su voz acusatoria. Valeria sabía que no había cometido ningún error técnico, pero eso parecía irrelevante cuando quien te señalaba era un hombre cuyo poder podía arruinar tu futuro con una sola frase. Volvió a abrir su bolso y sacó el sobre antiguo. Lo sostuvo unos segundos, con la yema del pulgar recorriendo la solapa desgastada. Ese papel era su único vínculo con un pasado que nunca había terminado de comprender. Su padre se lo había dado el día antes de irse, con los ojos rojos y las manos temblorosas. Cuando más lo necesites, hija, le había dicho, evitando mirarla de frente. Valeria tenía apenas 10 años entonces, demasiado pequeña para entender despedidas definitivas. Él nunca regresó y ella jamás reunió el coraje para leer esas palabras que podrían romper o reconstruir su idea de él. Ahora, lo que la paralizaba no era la incertidumbre, sino la posibilidad de enfrentar una verdad que la acompañó toda la vida sin ser dicha. Respiró hondo y guardó el sobre de nuevo. Había pasado años sobreviviendo a silencios, a puertas cerradas, a turnos dobles que le hacían doler la espalda. Había aprendido a moverse por los pasillos del complejo empresarial sin ser vista, sin causar inconvenientes, sin levantar la voz. Ese hábito de esa invisibilidad autoimpuesta era parte de su herida. Tenía miedo de repetir el destino de su padre,
de ser señalada como culpable de algo que no hizo, de cargar con la vergüenza de otros. Por eso se callaba. Por eso temblaba ante cualquier figura de autoridad. Por eso ahora sentía que su mundo se derrumbaba nuevamente. Cuando llegó a casa, encontró a su abuela dormida en el sillón con la manta azul cubriéndole las piernas y el sonido leve del nebulizador llenando la habitación. Ese ruido constante siempre le recordaba que no podía darse el lujo de perder su trabajo. Se agachó para revisar el nivel del medicamento en el aparato y encontró una carta sin abrir dirigida al laboratorio, olvidada junto a la caja. Otra factura, otro gasto, otro recordatorio de que la vida no esperaría a que ella se recompusiera emocionalmente. Valeria sintió un nudo en el estómago, acarició la frente de su abuela y murmuró: voy a resolverlo, te lo prometo. Entró en la cocina estrecha, donde las paredes guardaban olor a ajo y manzanilla, encendió la luz. Y el parpadeo inicial del foco iluminó las fotos antiguas en la repisa, su madre sosteniendo la de bebé, su padre abrazándolas a ambas en un parque que Valeria apenas recordaba. Se detuvo frente a esa imagen, tratando de encontrar en los ojos de su padre algún indicio, alguna señal que ahora pudiera entender. Pero su mirada parecía tan viva como perdida, tan cálida como dolorosa. Valeria tocó el vidrio enmarcado y sintió una punzada en el pecho. A veces todavía se preguntaba si él la abandonó porque quiso o porque algo se lo impidió. Más tarde, mientras preparaba arroz con verduras, lo único que alcanzaba para esa noche, dejó que las lágrimas cayeran sin pelear contra ellas. No era una llantina desesperada, sino un desahogo lento, agotado, casi silencioso. Había soportado humillaciones antes, pero nunca con tanta gente mirando. Nunca con tanto desprecio explícito. Y lo peor era que parte de ella lo aceptaba como normal, como si fuera lógico que la señalaran, que la culparan, que asumieran que una empleada humilde no podía defenderse. Esa resignación era su herida más profunda, una que le costaba admitir. Cuando se sentó a cenar, apenas probó un par de bocados. El silencio de la casa le pareció ensordecedor, como si cada rincón revelara sus miedos. Su abuela despertó un momento y le preguntó con voz ronca: ¿te pasó algo? Amor. Valeria levantó la vista, intentando forzar una sonrisa. Todo bien, abuela, respondió. Pero sus ojos brillaban con una tristeza imposible de ocultar. Inés la miró un instante, como si conociera la verdad sin necesidad de escucharla. Y luego le tomó la mano con suavidad. Recuerda lo que tu padre te dejó. No fue para que vivieras con miedo. Esas palabras hicieron que a Valeria se le tensara el pecho, como si el aire se volviera más pesado. Esa noche, acostada en su cama, el techo le pareció demasiado cercano, como si fuera a aplastarla en cualquier momento. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de la reunión repetirse, la voz de Sebastián, la vergüenza quemándole la garganta, la imposibilidad de defenderse. Tiró sobre el colchón viejo y abrazó la almohada con fuerza. No sabía qué hacer. No sabía cómo demostrar su inocencia en un lugar donde la palabra del dueño valía más que cualquier evidencia. Y aunque una parte de ella quería gritar, otra la obligaba a callar, porque sabía que un paso en falso podría significar el final de la estabilidad que tanto luchaba por mantener, con el sobre entre las manos. Volvió a recordar la última noche con su padre, el abrazo fuerte, casi desesperado, el olor a lluvia en su ropa, las palabras apresuradas que él murmuraba, como si el tiempo se agotara. No dejes que nadie decida tu valor, le había dicho. Pero ella había olvidado esa frase durante años, hundida entre jornadas interminables y responsabilidades que no le dejaban espacio para ser valiente. Ahora, con el alma desgastada, esas palabras volvían como un eco lejano que pedía ser escuchado. Pensó en renunciar, en marcharse antes de que Sebastián exigiera su despido, en evitar más humillaciones, pero inmediatamente sintió una punzada de culpa al imaginar a su abuela enfrentando los gastos sola. Pensó también en su padre, y en cómo todos lo recordaban como un hombre que falló. ¿Sería justo dejar que algo parecido ocurriera con ella? ¿Sería justo permitir que una injusticia marcara su historia del mismo modo que marcó la de él? Valeria se cubrió el rostro con las manos y respiró profundamente. Quizá esa carta tenía respuestas que siempre había temido conocer. Antes de quedarse dormida, tomó una decisión silenciosa, casi imperceptible. No sabía si sería fuerte al día siguiente, ni si tendría el valor de enfrentar a Sebastián. Pero al menos sabía que no podía seguir escondiéndose detrás de su miedo. Algo dentro de ella, en pequeño, frágil, pero real, empezaba a despertar. Tal vez el mundo la había acostumbrado a ser invisible, pero esa noche, aferrada al sobre amarillento, Valeria sintió por primera vez que su verdad tenía un peso, que podía cambiar algo. No sabía qué, no sabía cómo, pero sabía que no podía seguir huyendo.
Sebastián Velarde observaba la ciudad desde la pared de vidrio de su oficina, con las manos cruzadas detrás de la espalda y el ceño levemente fruncido. Desde allí, el mundo parecía ordenado, distante, obediente, nada fuera de lugar. Los autos avanzaban como hormigas disciplinadas y las luces de los edificios inferiores parpadeaban al ritmo que él mismo había impuesto en su empresa. A su alrededor, premios en marcos de cristal reflejaban su imagen perfecta: empresario del año, líder visionario, filántropo destacado. Y, sin embargo, entre todo ese brillo, no había una sola fotografía familiar. Ese era el primer síntoma de una vida cuidadosamente editada para no mostrar grietas. Se sentó en su silla de cuero negro, mirándola con la tranquilidad de alguien que siempre obtiene lo que quiere. Su asistente le entregó nuevos informes financieros, pero él apenas los hojeó. Lo que realmente le obsesionaba era otro tipo de control, el control sobre las personas, sobre la obediencia inmediata, sobre la sensación de poder que experimentaba cuando alguien bajaba la mirada ante él. Había aprendido desde niño que mostrar inseguridad era equivalente a perder autoridad. Y Sebastián Velarde no perdía. Nunca. Su padre lo había repetido tantas veces que terminó incrustado en su identidad. Los blandos no llegan lejos. Sebastián se aseguró de no ser uno de ellos. Sin embargo, había momentos rápidos, fugaces, en los que algo dentro de él se resquebrajaba. A veces, cuando firmaba documentos en su escritorio, la memoria le devolvía el rostro severo de su padre. La forma en que fruncía los labios cuando algo no estaba a la altura. No es suficiente, decía incluso, cuando Sebastián había logrado lo que para otros sería extraordinario. Esa frase lo siguió hasta la adultez como un susurro constante, transformándose en un motor implacable que lo obligaba a exigir más, a pisar más fuerte, a no permitir errores, ni en él, ni en nadie, sobre todo en nadie. Su oficina era un universo distinto del mundo, donde vivía gente como Valeria: paredes blancas sin manchas, estantes minimalistas con libros perfectamente alineados, alfombra gris que amortiguaba cualquier paso que no fuera el suyo. Todo en ese espacio reflejaba precisión y frialdad calculada. Cuando hablaba con sus empleados, lo hacía desde lo alto, desde un pedestal invisible que los mantenía a todos a prudente distancia. No lo hacía por maldad explícita, lo hacía por costumbre, por defensa, por miedo al caos de lo humano. Pero ese miedo era tan profundo que él mismo no lo reconocía. Había aprendido a disfrazarlo de eficiencia, de disciplina, cuando supo del fallo eléctrico. Su reacción fue casi automática. No buscó culpables reales. No. Investigó. No quiso contexto. Quiso orden. Quiso un rostro en el cual descargar la frustración acumulada de semanas enteras. Y encontró ese rostro en el de Valeria Montes, joven, humilde, silenciosa. Alguien que no representaba amenaza alguna para su ego. Alguien que podía cargar un error sin que él tuviera que enfrentar la sombra de su propia imperfección. A ojos de Sebastián, Valeria era la opción más fácil, la más conveniente, la más controlable. Esa palabra en control era su adicción. Lo que nadie veía era cómo Sebastián terminaba sus noches. No en fiestas exclusivas, no en reuniones elitistas, sino en su penthouse silencioso, donde se quitaba la corbata con un suspiro casi cansado y recorría con la mirada un retrato en blanco y negro de su padre. El marco estaba recién pulido, pero la expresión del hombre retratado seguía siendo dura, casi cruel. Sebastián acercaba los dedos al vidrio como si buscara una aprobación que jamás llegó en vida, aún muerto. Su padre seguía dictando su conducta, recordándole que era él quien debía demostrar grandeza, incluso cuando nadie estaba mirando. Esa necesidad lo mantenía rígido, congelado, incapaz de mostrarse humano. Ese vacío interno de esa mezcla de exigencia y temor era la verdadera raíz de su arrogancia. No confiaba en nadie porque nunca aprendió a confiar. No escuchaba explicaciones porque nunca hubo espacio para que le explicara su propio dolor. No toleraba errores porque los errores de su padre habían sido escondidos durante años, convirtiéndose en un fantasma que aún lo perseguía. De algún modo, Sebastián sabía que culpar a Valeria era injusto. Muy en el fondo, en ese rincón emocional que se negaba a ver, intuía que había actuado con la misma soberbia que su padre, pero aceptar eso habría implicado admitir que él también podía fallar. Y fallar, en su mente, era morir. Por eso, cuando bajó a la reunión aquella mañana, ya llevaba la decisión tomada. Valeria sería la responsable. Ella, con su uniforme gastado y sus manos temblorosas, sería la figura perfecta para cargar un error que él mismo no quería enfrentar. Mientras todos lo observaban, sintió una satisfacción amarga en la garganta al verla encogerse, al verla tragarse las lágrimas. Era una confirmación de poder, una reafirmación de que su mundo seguía bajo control, pero debajo de esa satisfacción había algo más oscuro.
Más silencioso, el miedo absoluto de un niño que jamás fue suficiente para su padre y que ahora se convencía de que nadie debía verlo temblar. El primer enfrentamiento real entre Valeria y Sebastián ocurrió 2 días después en el pasillo principal del edificio, donde el eco de los tacones y el murmullo lejano de las impresoras formaban una atmósfera tensa. Valeria se había armado de valor para acercarse, sosteniendo en las manos un informe técnico que demostraba que no había sido ella quien manipulara el panel eléctrico. Cuando vio a Sebastián salir de su oficina, con el ceño fruncido y el paso decidido, sintió que el corazón se le aceleraba, pero aún así dio un paso al frente. «Señor Velarde, necesito hablar con usted», dijo con la voz temblando ligeramente, aunque esforzándose por mantenerla firme. Sebastián se detuvo apenas un segundo, sorprendidos sus ojos por su atrevimiento. Luego, con un gesto casi imperceptible, la invitó a seguirlo hacia un rincón menos transitado del pasillo. Cruzó los brazos y la miró con una severidad que parecía estudiada. «No tengo mucho tiempo», dijo, sin rastro de humanidad en el tono. Valeria respiró hondo y le extendió el informe. «No fui yo quien movió los interruptores. Esto lo demuestra». Si pudiera revisarlo, su frase quedó suspendida en el aire cuando el ni siquiera estiró la mano para tomar el documento. En lugar de eso, Sebastián la observó como si evaluara un objeto defectuoso. «¿Sabes cuál es tu problema, Valeria?», comenzó, con una calma que era mucho más cruel que cualquier grito. «Crees que un papel va a cambiar la realidad, pero aquí la realidad la defino yo». Esas palabras la golpearon como un puño en el estómago. Valeria sintió que el informe pesaba el doble en sus manos. Podía escuchar su propia respiración acelerada, sentir el sudor frío en la nuca. Aún así, no retrocedió. «Solo le pido que reviséis la evidencia». «No estoy mintiendo». Sebastián soltó una risa breve, seca, y finalmente tomó el informe, solo para hojearlo con desgano. Sus ojos pasaron por las páginas sin detenerse realmente en nada. Después lo cerró de golpe y se lo devolvió. «No voy a perder tiempo con esto. Los daños ya están hechos, y alguien debe hacerse responsable». Su voz era un muro, una sentencia. Valeria sintió una mezcla de rabia y temor que la dejó sin aire, pero aún así insistió con un hilo de desesperación en la voz. «Señor, por favor, no puedo perder este trabajo». El rostro de Sebastián se tensó por un instante, como si esas palabras lo irritaran profundamente. «Ese no es mi problema», respondió, clavándole una mirada que buscaba quebrarla del todo. «Aprende algo, Valeria, en esta empresa, la humildad no te exime de equivocarte. Y cuando te equivocas, lo pagas». Esa frase le encendió un ardor en el pecho. Sabía que él no hablaba de errores, sino de jerarquías, de poder, de castigo. El silencio se volvió pesado entre ellos. Mientras empleados pasaban de largo, fingiendo no escuchar, Valeria apretó el informe contra su cuerpo, sintiendo como su respiración se hacía inestable. «Nunca pedí un trato especial, solo justicia», dijo con una firmeza inesperada incluso para ella. Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, como si su atrevimiento le resultara ofensivo. «La justicia», repitió con desdén, «es un lujo que pocos pueden permitirse». Con eso dio un paso para alejarse, dando por terminada la conversación sin mirarla de nuevo. El sonido de sus zapatos resonó en el pasillo como un cierre definitivo, pero Valeria no se movió. Permaneció allí, con el informe temblando entre sus dedos, sintiendo como algo dentro de ella cambiaba. Era como si la humillación hubiera empujado una parte adormecida de su alma hacia la superficie, una parte que estaba cansada de ser pisoteada, una parte que no quería seguir repitiendo la historia de su padre. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación silenciosa. Fue entonces cuando Sebastián se detuvo un momento antes de girar la esquina. No volvió la mirada hacia ella, pero una sombra cruzó su rostro, una especie de incomodidad fugaz que él mismo no entendió. Algo en la voz de Valeria había tocado una fibra que llevaba años enterrada bajo capas de orgullo y exigencia. Apretó la mandíbula y siguió caminando, como si necesitara escapar de algo que no podía nombrar. Mientras tanto, Valeria respiró hondo, sabiendo que el choque entre ambos había sido apenas el comienzo de una guerra emocional mucho más profunda. La mañana siguiente amaneció gris, con una llovizna fina que empañaba los ventanales del complejo empresarial. Valeria llegó antes de su turno, esperando que el silencio del edificio le diera claridad, pero la calma era engañosa. Apenas cruzó el lobby, notó cómo los guardias evitaban mirarla y cómo 2 empleadas de recepción intercambiaban susurros al verla pasar. La noticia de su culpa se había esparcido como humo, manchando su nombre antes incluso de que pudiera defenderse.
Mientras caminaba hacia el ascensor, sintió una presión en el pecho, como si el aire mismo se hiciera más hostil. El mundo, que había aprendido a recorrer con discreción, ahora la empujaba hacia los bordes, recordándole su lugar, en la sala de mantenimiento. Su compañero Ricardo la observó con una mezcla de pena y miedo. Valeria, escuché lo que pasó, murmuró, moviéndose nerviosamente entre cajas de herramientas. Ella intentó sonreír, pero solo consiguió un gesto apagado. No fui yo, dijo, casi en un susurro, como si temiera que las paredes pudieran contradecirla. Ricardo bajó la mirada. Lo sé, pero ¿cuándo? Velarde acusa a alguien, nadie se atreve a llevarle la contraria. Esa frase resonó en la habitación con un peso insoportable. Valeria sintió como su dignidad se encogía otra vez. Pero esta vez había algo distinto, una punzada de rabia que no sabía si podía seguir ignorando. A media mañana, mientras revisaba un panel de control en el subsuelo, escuchó los pasos rápidos y la respiración agitada de alguien acercándose. Era Marisol, una empleada de limpieza mayor que ella. «Hija, ¿estás bien?», preguntó con voz cargada de preocupación. Valeria sintió sin convicción. «Dicen que te quieren despedir hoy mismo», añadió la mujer, mordiéndose el labio. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «No pueden», respondió. Aunque ni ella misma creía en esa frase, Marisol le tocó el brazo con suavidad. «Tu padre no crió a una cobarde. Tú eres fuerte», esa afirmación, dicha con tanta ternura, se incrustó en su corazón como una chispa de resistencia. Aunque le temblaban las manos, continuó trabajando, tratando de concentrarse en las conexiones eléctricas frente a ella, pero cada movimiento iba acompañado de pensamientos que la atormentaban. ¿Cómo demostrar su inocencia si nadie estaba dispuesto a escuchar? ¿Cómo enfrentar a Sebastián sin ser triturada emocionalmente? Mientras ajustaba un tornillo, recordó una escena de infancia, su padre arreglando una lámpara rota en el pequeño departamento donde vivían. «Mira, hija», le decía, «las cosas también se rompen cuando las fuerzas». Demasiado, ¿sería esa una metáfora de su vida actual? ¿Estaba rompiéndose bajo la presión de un hombre que solo sabía imponer? Al mediodía, Valeria subió a la superficie para tomar un descanso. Se sentó en un banco del jardín exterior, donde la lluvia fina apenas alcanzaba a mojar las hojas. Allí, rodeada de plantas cuidadas por jardineros que jamás había conocido, sintió un cansancio profundo invadirle el cuerpo. Las lágrimas comenzaron a acumularse, pero esta vez no eran de miedo, sino de agotamiento moral. Pensó en su abuela, en las facturas médicas, en el sobre que cargaba todos los días. Pensó en la humillación pública, en la injusticia, en el silencio que la había definido durante años. Y algo dentro de ella empezó a crujir como una barrera interna que se desgajaba lentamente. De pronto, el sonido de pasos firmes la sacó de sus pensamientos. Levantó la vista y vio a Sebastián caminando hacia el edificio principal acompañado de 2 directores. Pasó a menos de 3 metros de ella, sin detenerse, sin verla, como si fuera parte del mobiliario. Valeria sintió una mezcla de indignación y tristeza. ¿Cómo podía alguien tener tanta frialdad? ¿Cómo podía destruir con tanta facilidad la vida de una persona? Observó su porte erguido, su mandíbula tensa. Esa máscara de control absoluto que ocultaba emociones que él jamás reconocería. Y en ese instante comprendió que su silencio no solo la perjudicaba a ella, también alimentaba la soberbia de él. Cuando volvió al interior del edificio, encontró un sobre en su casillero. Era una notificación interna. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello. La carta era escueta: reunión obligatoria con recursos humanos. Las 17. Motivo: evaluación disciplinaria. El mundo pareció girar. Era evidente que querían despedirla. Valeria apoyó la frente contra el casillero frío y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Su respiración se volvió errática. ¿Así terminaría todo? Sería recordada como incompetente, como culpable de algo que no hizo. Una familiar sensación de abandono la envolvió, como si la historia se repitiera y su padre la dejara sola otra vez. Buscando aire, se encerró en el baño del personal. Allí, frente al espejo manchado, se miró largo rato. Sus ojos tenían ojeras profundas y un brillo de desesperación que la avergonzaba. Se apoyó en el lavabo y murmuró: «No puedo más». Pero entonces, al tocar su bolsillo, sintió el sobre antiguo. Lo sacó y lo contempló bajo la luz tenue. Su corazón comenzó a latir con más fuerza. Quizá esa carta no solo contenía palabras, quizá contenía respuestas, quizá contenía el valor que necesitaba. Sin embargo, el miedo a abrirla, a enfrentar la verdad sobre su padre, la detuvo. Una lágrima cayó sobre la solapa amarillenta, marcando un pequeño punto oscuro. Salió del baño con un temblor leve en las piernas, pero caminó con determinación hacia la sala de descanso.
Allí encontró a 3 empleados conversando entre murmullos. En cuanto entró, se callaron. Una de ellas, Clara, evitó su mirada. La otra, Julia, soltó un susurro sarcástico: «¿Ya empacaste tus cosas?». Valeria apretó los dientes, sintiendo como la humillación escalaba. «No hice nada malo», dijo, tratando de sonar firme. Julia frunció el ceño. «Cuando el jefe dice que lo hiciste. Lo hiciste, punto». Esas palabras reavivaron en Valeria un dolor conocido, el dolor de ser juzgada, sin oportunidad de defenderse. Pero también despertaron en ella una rabia que la impulsaba a no rendirse. Cuando la sala quedó vacía, Valeria se permitió sentarse y respirar. Pensó en todos los momentos de la vida en los que había renunciado sin luchar. Cada uno pasaba como una película silenciosa frente a sus ojos. El profesor, que la acusó de copiar un examen que había estudiado durante semanas. La supervisora de un trabajo anterior que la culpó por un inventario mal hecho. Siempre había aceptado. Siempre había guardado silencio, siempre había cargado culpas que no eran suyas. ¿Cuántas veces más permitiría que la historia se repitiera? El sobre en su bolsillo se convirtió en un peso, en una promesa, en una herida abierta que pedía ser atendida. A las 16. Necesitaba despejar su mente antes de la reunión con recursos humanos, así que bajó al cuarto de máquinas, un lugar donde el ruido era tan fuerte que nadie podía escuchar sus pensamientos. Allí, rodeada por el zumbido constante de los motores, se sentó en el suelo y abrazó sus rodillas. El calor del metal bajo su cuerpo contrastaba con el frío de sus manos mientras escuchaba el retumbar del generador. Se preguntó si valía la pena luchar, si valía la pena enfrentar a un hombre tan poderoso que podía aplastarla sin esfuerzo. La respuesta no llegó inmediatamente, pero tampoco llegó el impulso de rendirse. Fue allí donde recordó la última conversación que había tenido con su madre antes de fallecer: «La dignidad no se mendiga, Valeria. Se sostiene, incluso cuando tiembla». Esa frase emergió como un susurro entre el ruido ensordecedor del cuarto. Le dolió recordarla, pero también le dio fuerza. Quizá, pensó, la vida la estaba obligando a enfrentar su miedo más antiguo, a dejar de ser espectadora de su propio destino, a romper el ciclo, a defender no solo su nombre, sino también el de su padre. Cuando salió del cuarto de máquinas, ya había tomado una decisión: no permitiría que Sebastián la destruyera sin pelear. Aunque su voz temblara, la usaría. Aunque la despidieran, diría la verdad. Aunque se rompiera por dentro, enfrentaría el miedo que había gobernado su vida durante tanto tiempo. Subió por las escaleras con un temblor en las piernas, pero con una postura nueva, la de alguien que empezaba a despertar, la de alguien que entendía que la justicia, por primera vez, debía venir de ella misma. A las 16:45, pasó por el lobby en dirección a recursos humanos. El hall principal estaba casi vacío, salvo por un par de empleados esperando el ascensor y la recepcionista revisando su monitor. El sonido del reloj sobre la pared marcaba cada segundo como un recordatorio de que su vida estaba a punto de cambiar. Valeria caminó despacio, sintiendo como su corazón golpeaba con fuerza contra su pecho. Sabía que estaba a minutos de enfrentar un proceso que podía destruirla, pero también sabía que ya no podía retractarse de la decisión que había tomado. Fue entonces cuando vio a Sebastián en el extremo opuesto del lobby, hablando con un inversionista extranjero. Él la vio también. Sus miradas se cruzaron apenas un segundo, pero ese segundo fue suficiente para que el mundo dejara de moverse. En sus ojos, Valeria no vio solo arrogancia, vio cansancio, dureza y una sombra de algo parecido al miedo. Sebastián desvió la mirada de inmediato, como si ver la resistencia de ella lo incomodara profundamente, y en ese acto involuntario, Valeria entendió que él también estaba librando su propia guerra interna, aunque jamás lo admitiría. En ese instante, algo la impulsó a detenerse. Su respiración se aceleró, su mano tembló sobre el borde del sobre antiguo. Quizá la carta era más que un recuerdo, quizá era un arma, quizá era la verdad que ella había temido toda su vida, pero que ahora necesitaba para sobrevivir. El lobby completo parecía contener la respiración con ella, como si la atmósfera estuviera a punto de romperse, y en esa tensión contenida, Valeria dio un paso atrás, alejándose del camino hacia recursos humanos. Su decisión ya no era simplemente defenderse, era enfrentar la verdad. Subió al segundo piso y entró en un pequeño depósito donde nadie solía ir. Cerró la puerta. El olor a cartón, polvo y productos de limpieza la envolvió. Allí, en esa soledad densa, sacó el sobre del bolsillo. Su nombre era escrito por la mano temblorosa de su padre, la miraba como un llamado urgente. Valeria lo sostuvo contra su pecho, sintiendo como todo su pasado se acurrucaba dentro de ese pedazo de papel. Su respiración se volvió irregular.
Sus dedos rozaron la solapa, y por primera vez en 16 años, estuvo a punto de abrirlo. Pero su teléfono vibró justo entonces, rompiendo el momento. Era un mensaje de su abuela: no dejes que te traten como si no valieras. Mi niña, tu padre estaría orgulloso de ti. Valeria cerró los ojos, tragando una mezcla de dolor y determinación. Aquellas palabras, tan simples y tan profundas, la empujaron hacia algo inevitable. Sí, debía leer la carta. Sí, debía enfrentar a Sebastián. Sí, debía contar la verdad. Pero todavía no. Todavía faltaba un paso. Todavía faltaba. Valor respiró hondo, guardó el sobre y salió del depósito con una claridad nueva. No regresó al lobby. Caminó hacia la terraza exterior del segundo piso, donde el aire fresco golpeó su rostro. Allí, mirando la ciudad que se extendía bajo sus pies, finalmente entendió algo. No luchaba solo por su inocencia. Luchaba por romper un legado de silencios. Luchaba para demostrar que su vida tenía valor más allá del poder que otros ejercían sobre. Ella luchaba para sanar una herida que llevaba años abierta, y por primera vez sintió que ese valor, aunque tembloroso, existía dentro de ella. Antes de continuar, a veces, en momentos como este, cuando el alma tiembla y la historia se acerca a una verdad profunda, es importante no estar solo. Si esta historia te está tocando de alguna manera, te invito con cariño a suscribirte y a contar en los comentarios qué verdad has tenido miedo de enfrentar en tu vida. Gracias por estar aquí. Valeria apoyó las manos en la baranda con el viento frío, despeinando su cabello. Su respiración era agitada, pero ya no temblaba por miedo, sino por un tipo extraño de determinación. Desde allí podía ver a los empleados moverse como piezas pequeñas en un tablero que no controlaban. Por un instante, se vio a sí misma entre ellos, siempre. Al fondo, siempre invisible, siempre cargando culpas ajenas. Pero ya no. Tragó saliva y apretó los puños. No sabía aún cómo enfrentaría a Sebastián, pero sabía que debía hacerlo frente a todos. Sabía que había llegado el momento de romper el patrón, y sabía que, cuando lo hiciera, la verdad, la suya, la de su padre, finalmente saldría a la luz. La reunión con recursos humanos comenzó sin ella. Valeria no asistió. En lugar de sentarse frente a un escritorio donde ya habían decidido su destino, bajó lentamente por las escaleras hacia el lobby principal. Cada paso resonaba como un preludio inevitable. Al llegar, encontró el espacio lleno, empleados esperando el ascensor, directores saliendo de una junta, asistentes corriendo con carpetas en las manos. Sebastián estaba allí también, revisando unos documentos mientras hablaba por teléfono. Cuando la vio acercarse, su ceño se frunció con fastidio, como si su mera presencia fuera una interrupción indeseada. Pero Valeria no se detuvo. Sintió su corazón retumbar con tanta fuerza que era difícil distinguir si era miedo o valentía. Sin pedir permiso ni esperar una señal, Valeria se colocó en el centro del lobby. Su respiración temblaba, pero su postura era firme. Por un instante, recordó a la niña que había sido, la que callaba, la que se escondía detrás de la falda de su madre, la que temía hacer ruido. Esa niña estaba allí, temblando dentro de ella. Pero también estaba la mujer que había pasado años arrebatándose valor gota a gota, con manos que ya no ocultaba. Sacó el sobre antiguo del bolsillo. Sebastián se congeló al verlo. ¿Qué está haciendo?, preguntó con dureza, aunque su voz dejó entrever una grieta de inquietud. Valeria no respondió. Rompió la solapa del sobre con un movimiento lento, solemne, como si estuviera abriendo un relicario. Un silencio pesado cayó sobre el lobby. Todos se detuvieron. Incluso Sebastián guardó el teléfono, incapaz de apartar la mirada. El papel dentro del sobre estaba amarillento, doblado con precisión. Valeria lo desplegó con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su propia alma. Trató de respirar, pero su garganta se cerró por un momento. Y entonces comenzó a leer en voz alta: hija mía, sí, estás leyendo esto, significa que ya no pude volver a abrazarte. Su voz quebrada resonó como un eco tierno y devastador, a medida que continuaba leyendo. La atmósfera en el lobby cambiaba. La carta hablaba de amor, de culpa, de una despedida que su padre había tenido que dar demasiado pronto. Pero luego, la tinta reveló algo más. Sé que un día conocerás verdades que yo ya no puedo explicar. Trabajé junto al señor Velarde, tu padre lo conoce bien. Él cometió errores graves, pero prefirió culparme para proteger su nombre. No quise manchar a nadie, pero tampoco podía cargar con culpas ajenas para siempre. El murmullo de los empleados se apagó por completo. Sebastián palideció, como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Valeria siguió leyendo con voz temblorosa pero firme. Ojalá su hijo no repita su soberbia. Ojalá aprenda a ver a la gente humilde con la dignidad que tú mereces, hija. Hubo un susurro ahogado entre los presentes. Algunos se cubrieron la
Boca. Otros miraron a Sebastián con incredulidad. Él dio un paso atrás como si la carta lo empujara físicamente. Su mandíbula tembló. Nunca jamás había permitido que alguien lo viera así. Vulnerable, expuesto. Pero la verdad escrita por el hombre que más lo marcó lo atravesó como una lanza. Era el espejo que había evitado toda su vida. «¿Mi padre dijo eso?», murmuró Sebastián con la voz apenas audible. No era una pregunta para Valeria, sino para el vacío que se abría dentro de él. Sus ojos se clavaron en el papel como si intentaran negar lo evidente. Pero cuanto más lo miraba, más se derrumbaba su fachada. El control que había construido durante años se resquebrajaba en tiempo real. Sus dedos temblaron al acercarse a la carta, como si temiera quemarse con su contenido. No, él no pudo, pero sí pudo. Y lo hizo. Y ahora, todos lo sabían. El trauma que había enterrado bajo toneladas de arrogancia emergía con violencia. Valeria bajó la carta lentamente y lo miró directo a los ojos. No había odio en su expresión. Había dolor, sí, pero también una claridad nueva. «Mi padre murió siendo señalado como culpable», dijo con un hilo de voz que aún así llenó todo el espacio. «Usted quiere hacer lo mismo conmigo. Pero yo no voy a permitir que repita esa historia». Las palabras se clavaron en Sebastián como un golpe seco. Nadie en ese edificio se atrevía a hablarle así. Nadie. Y sin embargo, en ese instante, él no pudo responder. No pudo levantar la voz. No pudo imponer su poder. El silencio que siguió fue asfixiante. La verdad flotaba en el aire con un peso que nadie se atrevía a cortar. Sebastián se llevó una mano a la frente, como si necesitara sostenerse para no caer. Todo su mundo, todo lo que creía controlar, todo lo que creía saber sobre sí mismo, giraba violentamente. Y mientras se luchaba por respirar, Valeria sintió algo que no había sentido en años, el peso de la vergüenza ajena desapareciendo, la carga de su silencio rompiéndose, una libertad inesperada que nacía justo en el corazón del dolor. La historia acababa de cambiar y nada volvería a ser igual. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía imposible que un labi tan grande pudiera contenerlo. Sebastián permaneció inmóvil, mirando la carta como si contuviera un idioma que nunca aprendió a leer. Su respiración era irregular y por primera vez en mucho tiempo no era capaz de organizar sus pensamientos en líneas rectas ni en mandatos firmes. Solo veía las palabras de su padre y cada una de ellas se clavaba como un juicio inapelable. La fachada de perfección que había construido durante décadas comenzaba a resquebrajarse, dejando escapar un temblor visible en su mandíbula. Se llevó una mano al pecho como si un dolor antiguo despertara allí, un dolor que había evitado enfrentar. Valeria, aún con la carta entre las manos, dio un paso más hacia él. Su voz, aunque suave, resonó como un martillo emocional. «Usted no es su padre, pero se ha pasado la vida actuando como él». Sebastián levantó la vista lentamente, como si cada centímetro de ese gesto le doliera. Sus ojos estaban vidriosos, pero no de ira, de una mezcla devastadora de vergüenza, revelación y temor. «Tú no entiendes», murmuró, pero su voz se quebró antes de poder terminar la frase. Era la primera vez que su voz no tenía poder, la primera vez que no lograba imponerse sobre alguien. Valeria lo observó con una serenidad. «Triste, yo entiendo más de lo que cree». Sus dedos apretaron la carta y su respiración tembló al recordar. «Mi padre también cargó con culpas que no eran suyas. También guardó silencio porque no tenía poder para pelear. Yo crecí sintiendo que él me abandonó cuando en realidad lo destruyeron». Una lágrima resbaló por su mejilla, pero no retrocedió. Al contrario, dio un paso más hacia él y griega hoy. «Usted quiso hacerme cargar con una culpa que tampoco me pertenece». Esas palabras golpearon a Sebastián con la fuerza de una verdad que llevaba toda la vida esquivando. Sus ojos se cerraron un momento como si la luz del labi le quemara. Su respiración se volvió tensa, entrecortada. Cuando habló, lo hizo con la voz de alguien que al fin se mira en un espejo sin poder escapar. «Mi padre nunca me dijo que estaba orgulloso». No era una confesión al público. Era una confesión a sí mismo. «Yo pensé que ser duro, que exigir, era la única forma de hacer las cosas bien». Sus manos temblaron. Ahora veo». Su frase quedó suspendida, rota. La gente alrededor contenía el aliento. Ver al hombre más poderoso del complejo emocionalmente desnudo era como presenciar un terremoto. Valeria inhaló hondo, sintiendo la magnitud del momento. «La dureza no es fuerza», dijo con un hilo de voz. «A veces es solo miedo escondido». Sebastián abrió los ojos, y por primera vez en su mirada había humanidad, vulnerabilidad. Una grieta por donde asomaba el niño que había sido, buscando aprobación donde solo encontró exigencia. Su voz salió apenas audible. No sabía cómo ser otra cosa.
Valeria bajó la mirada un segundo, permitiéndose sentir compasión, aunque el dolor todavía latía en su pecho. Yo no puedo cambiar lo que su padre hizo, dijo con suavidad. Pero si puedo decirle algo, no tiene por qué repetirlo. Cuando levantó la vista, encontró los ojos de Sebastián llenos de lágrimas contenidas. Él apartó la mirada de inmediato, como si le avergonzara mostrar la grieta que atravesaba su alma. Pero ya era tarde. Todos habían visto que él, hombre impenetrable, podía romperse, y esa ruptura, en lugar de destruirlo, lo hacía sorprendentemente humano. Sebastián respiró profundamente, como si necesitara encontrar un ancla entre tanto caos interior. «Te hice daño», dijo finalmente, con una honestidad que nadie esperaba escuchar de él. «No fue tu culpa». Su voz se quebró de nuevo, obligándolo a tragar un nudo que llevaba años acumulado. Yo no quería ser como él. Había dolor en esas palabras. Y también un reconocimiento. Toda su vida había sido una réplica inconsciente del hombre que temía y admiraba al mismo tiempo. Y ahora, en ese labi lleno de testigos, esa verdad se hacía insoportable. Valeria asintió, sintiendo como el peso sobre su pecho comenzaba a aflojar. Todavía estaba herida. Sí, pero algo dentro de ella entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Se acercó un poco más y extendió la carta hacia él. «Léala», dijo con suavidad. No para justificar lo que hizo, sino para comprender lo que todavía está cargando. Sebastián la miró con una mezcla de miedo y gratitud. Tomó la carta con manos temblorosas, como si sostuviera una llave que podía abrir o destruir los cimientos de su vida. Y allí, en medio del labi, con todos mirando, Sebastián bajó la cabeza y dejó que por fin una lágrima escapara. No era una lágrima de derrota. Era la lágrima de un hombre que había vivido demasiado tiempo disfrazado de dureza, sin permitirse sentir nada que no fuera control. Era la lágrima de alguien que al fin veía el daño que había heredado y el daño que había causado. Valeria, observándolo, sintió un temblor en el alma. El clímax no estaba solo en revelar la verdad, sino en ver cómo esa verdad transformaba a ambos. Y en ese instante, por primera vez, el poder cambió de manos de manera definitiva. El labi quedó en silencio, pero ya no era un silencio de tensión. Era uno de respiración contenida, de expectativa, de transformación. Sebastián mantuvo la cabeza agachada durante un largo instante, sosteniendo la carta con ambas manos como si necesitara absorberla por completo antes de tener la fuerza de levantar la mirada. Cuando por fin lo hizo, sus ojos ya no tenían la dureza que los caracterizaba. Estaban rojos, cansados, desnudos. Valeria lo observó con una mezcla de sorpresa y compasión. Nunca imaginó ver a ese hombre así, despojado de todo su poder construido. Y sin embargo, ahí estaba. No como jefe, no como millonario, no como figura imponente, sino como un hijo enfrentándose por primera vez a la verdad de su propio legado. Sebastián tragó saliva, respiró hondo y dio un paso hacia Valeria. Le temblaban los labios, como si las palabras lucharan por ordenarse antes de salir. «Te debo una disculpa», dijo finalmente, y su voz no tenía rastro del tono autoritario que siempre lo acompañó. Era una voz humana. «Vulnerable, no supe ver la verdad, no quise verla. Y en ese proceso te lastimé profundamente». Hubo un murmullo leve entre los empleados. Nadie recordaba verlo escuchado pedir perdón. Era una escena inédita, casi irreal. Valeria sintió que algo en su pecho se aflojaba, como si la herida de la humillación comenzara a sanar de a poco. Él se acercó un paso más. «Tu padre no merecía lo que le hicieron, y tú tampoco mereciste lo que te hice yo». Sus palabras cargaban un peso emocional que no buscaba excusas. «Si pudiera volver atrás, cambiaría todo. Pero lo único que puedo hacer ahora es reparar lo que destruí». Valeria respiró profundamente, sintiendo un nudo en la garganta. No esperaba reparación, no esperaba justicia. Solo esperaba que su voz fuera escuchada por primera vez. Y ahora, frente a todos, lo estaba haciendo. Ella levantó el mentón, todavía con lágrimas en los ojos, pero con una serenidad que no había sentido en años. Sebastián se giró hacia los empleados presentes y habló con más fuerza, pero sin arrogancia. «Valeria es inocente. Fue acusada injustamente. Nadie más llevará esta culpa que no le pertenece». La declaración cayó sobre la sala como un retiro del peso que había aplastado la reputación de ella durante días. Algunos empleados se miraron entre sí, aliviados. Otros, avergonzados, bajaron la cabeza. Ricardo, su compañero de mantenimiento, exhaló como si por fin pudiera volver a respirar. Y Marisol, desde el fondo, murmuró: «Tu padre estaría orgulloso, hija». Valeria cerró los ojos un instante, dejando que ese eco le limpiara el alma. Pero Sebastián no terminó allí. Su voz volvió a elevarse, esta vez con un tono que nadie había escuchado antes. «A partir de hoy, implementaremos nuevas políticas de trato y revisión de casos.
nadie será señalado sin pruebas, nadie será humillado frente a los demás, y nadie, ni siquiera yo, estará por encima de la justicia. Los murmullos se transformaron en sorpresa, incluso en respeto. Sebastián nunca hablaba de límites para sí mismo. En ese momento, estaba rompiendo no solo una práctica de su empresa, sino una herencia emocional que había cargado toda su vida. Valeria lo miró con una expresión que combinaba incredulidad y alivio. Era difícil creer que el mismo hombre que la había destruido públicamente ahora defendiera su dignidad con tanta determinación. Pero entonces vio algo nuevo en él, una luz suave, frágil, como si la verdad recién descubierta iluminara un rincón de su alma que había estado cerrado durante décadas. No era un cambio repentino, era el inicio de uno. Y Valeria, aún herida, podía reconocer lo valioso de ese comienzo, cuando Sebastián volvió a mirarla. Carta, sus ojos se humedecieron nuevamente. Esta carta, murmuró, no es un reproche, es una advertencia. Y también un pedido. Acarició el borde del papel con un gesto casi reverente. Mi padre no supo darme dignidad, pero sí me dejó una lección al final. Aunque fuera enterrada en el silencio. No debo repetir sus errores, no puedo seguir viviendo así, sugirió hacia Valeria con una sinceridad devastadora. ¿Me permitirías enmendar lo que hice? No por lástima, sino por justicia, Valeria. Asintió, no porque él lo mereciera aún, sino porque ella ya no quería cargar con rencor. Su alma necesitaba paz más que venganza. No puedo cambiar lo que pasó, dijo con voz suave, pero puedo permitir que algo diferente nazca a partir de esto. Sus ojos se encontraron en un silencio que ya no era hostil, era un puente frágil, recién construido, entre dos personas heridas por legados familiares distintos, pero igual de pesados. En ese instante, algo sanó entre ambos, de una manera silenciosa, pero profundamente real. Sebastián tomó la carta con cuidado, la dobló y la colocó dentro del bolsillo interno de su saco, como si guardara un tesoro que necesitaba proteger. Prometo que esta verdad no quedará enterrada otra vez, dijo. Y en ese acto simbólico, una carta guardada, pero no escondida, quedó marcada la transformación final. No sería un recuerdo vergonzoso, sino un recordatorio constante de la humanidad que había olvidado. Valeria lo observó alejarse unos pasos, dirigiéndose hacia los directores. Por primera vez, no vio en su espalda la sombra de un hombre altivo, sino la silueta de alguien que finalmente empezaba a liberarse de su propio pasado. Aquel día quedó grabado en la memoria de todos los presentes como un recordatorio de que la verdad, cuando finalmente se pronuncia, tiene un poder capaz de cambiar destinos enteros. Valeria salió del lobby con la carta ya guardada en su bolso, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que respiraba con el pecho completo, sin el peso invisible que había cargado desde niña. Sabía que aún quedaban heridas por sanar, pero también sabía que había recuperado algo que creía perdido, su voz. Y en esa voz recién fortalecida, había un eco de su padre, un eco que ya no le dolía, sino que la hallaba. Sebastián, desde el otro extremo del lobby, observó cómo ella se alejaba, no con culpa, sino con un reconocimiento profundo. Valeria le había mostrado una verdad que él nunca habría buscado por sí mismo. La carta de su padre seguía ardiendo en su bolsillo, pero ya no como un castigo, sino como una oportunidad para no repetir el legado que lo había lastimado tanto. Los empleados lo miraban con una mezcla de desconcierto y respeto, y él, por primera vez, no necesitó imponerse para sentirse entero. Bastó con aceptar que la fragilidad también forma parte de la fuerza. Los rumores se apagaron con el paso de los días, pero lo que no se apagó fue el cambio. Valeria caminaba por los pasillos con la frente en alto, con una dignidad reconstruida paso a paso. Ya no evitaba miradas, ya no se encogía ante voces elevadas, ya no temía convertirse en una sombra de sí misma. Sebastián también cambió, comenzó a escuchar, a preguntar, a revisar antes de señalar. A veces, se detenía frente a la carta enmarcada en su despacho, una decisión impulsiva pero simbólica para recordar que el poder sin verdad se convierte en crueldad, y que el orgullo sin humanidad termina destruyendo incluso a quienes parecen invencibles. Y así, entre silencios reparados y heridas que comenzaban a cerrar, ambos encontraron un nuevo camino. Valeria descubrió que la dignidad no depende del puesto, sino de la verdad que se sostiene incluso cuando duele. Sebastián comprendió que sanar no es borrar lo que pasó, sino enfrentarlo con la valentía que nunca se permitió tener. Y quienes observaron aquella historia, aún desde lejos, entendieron también algo valioso, que la verdad que se protege con amor siempre es más fuerte que el poder que humilla.